más que quieras, no se puede enderezar. ¿Sabes por qué? Porque muchos han querido enderezar un árbol y lo único que han conseguido es partirlo. Porque el árbol tiene que ser desde pequeño, llevar una guianza para que siga hacia el proyecto, por lo cual se plantó. Si el propósito de que se plantó ese árbol no se ha corregido, al final saldrá un árbol silvestre, sin ningún valor, y no servirá para nada, sino para estorbo a todo lo que está a su alrededor. Hoy quiero compartir algo que me está dando muchas vueltas dentro del corazón, dentro de mi corazón. Algunas veces tristeza, angustia, porque no veo y no entiendo muchas cosas, pero al final de todo Dios hará lo que tenga que hacer. Capítulo 17 del libro de Juan. Vaya a ver algo espectacular. Y en el capítulo 17 es donde Jesús habla con el Padre. ¿Imagináis lo que estoy diciendo? Una conversación de Dios a Dios. En esa conversación que tiene de Dios a Dios, que le está hablando directamente a Dios, y le está hablando de un hijo al Padre y el Padre a un hijo. Él tiene una conversación con él y abre su boca y empieza diciendo: estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. De primera le dice algo tremendo: Padre, tú sabes cómo yo me he comportado, cómo yo he vivido, cómo yo he andado. Solo te pido que ahora yo te pueda glorificar en este momento, en este instante, en este resto de mi vida, en este proceso en el cual ya voy hacia el Calvario. Quiero glorificarte, quiero darte gloria, quiero darte honra, todo ese trozo que me queda por vivir, que tú de una manera u otra te sientas orgulloso de mí. Le estás diciendo al Padre que tú puedas ver que en mi vida y en mi corazón hay un deseo de honrar y glorificar tu nombre. Que no solamente estos 33 años que he estado en esta tierra han estado por estar, sino que tú habrás visto mi levantar y mi sentar, tú habrás visto cómo he vivido, cómo he caminado, cómo he andado realmente, cómo realmente he vivido mi vida. Tú sabes que no he dicho ninguna cosa por decir y que no he hecho nada por hacer. Todo lo que hice, lo hice con respeto para glorificar tu nombre, para que vieran cómo me andaba, cómo vivía y cómo caminaba. Le vuelvo a decir en el verso 2, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Le vuelvo a referir otra vez: Padre, tú me diste el poder de dar vida a las personas. Aquellas personas que tú me diste, yo he tenido el poder que tú me diste para darle vida. Y hoy quiero hablarte de esto, de la vida. ¿Qué es para ti la vida eterna? ¿Qué es para ti la vida eterna? ¿Tiene algún sentido eso? Si lo buscáramos literalmente, vida eterna significa algo que nunca se acaba. Eso es vida eterna. Pero, ¿qué es vida eterna? ¿Entienden lo que significa vida eterna? Realmente, hermano, lo digo en serio, lo digo con todo mi corazón. Y no lo digo en ningún momento como si no fuerais hombres y mujeres entendidos. Lo digo, ¿realmente entendemos lo que es la vida eterna? Sabemos que una parte es, sencillamente y prácticamente, eternidad significa algo que nunca termina. Eso es eternidad. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es realmente la vida eterna? ¿Te preguntas tú en este día? ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Que viva toda la vida eternamente? ¿Sabéis cuánta gente en el planeta Tierra quiere morirse? Cientos de miles quieren morirse porque están cansados de vivir. Y tú, que piensas vivir por la eternidad, tendrás que tener un plan y un propósito. No me entiendes, sigo hablando en inglés, pero es igual. ¿Qué es para ti la vida eterna? ¿Vivir eternamente? Si aquí hay millones en el planeta Tierra que están pidiendo que quieren morir, otros se suicidan, otros se matan. Y tú quieres vivir la vida eterna, pero ¿sabes lo que significa la vida eterna? Hoy es muy interesante que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Para qué quiero vivir la vida eterna? ¿Qué significa vida eterna? Si realmente significa vivir eternamente. Si vivir eternamente, ¿pero para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué idea? No hay ninguna idea ni ningún propósito. Dice verso 3.
Esta es la vida eterna. ¿Me han escuchado ustedes o no? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando tú realmente conoces a Dios, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene todos los nombres que puedas ponerle, pero es el Dios verdadero, aquel Dios que es sobre todas cosas y sobre todo aquello. Esto es lo que es conocer la vida eterna. Cuando tú conoces a Dios. Hola, aleluya. Conocer a Dios. ¿Qué significaría conocer a Dios? Conocer a Dios es reconocer que hay un Dios supremo, superior a todo. Conocer a Dios significa conocer a aquel que hizo los cielos y la tierra. Conocer a Dios es aquel que conoce tus pensamientos antes que esté en tu lengua. Conocer a Dios es que sabe dónde has estado y dónde has vuelto. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu principio y tu fin. Ahora, cuando Jesús le dice, este es el proyecto divino y esta es la visión divina, y dice, ¿cuál es esto? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios. Hay muchos dioses, hay muchas religiones, y siempre que decimos de Dios, lo asimilamos a una religión. Dios no es religión. Dios ha venido en contra de la religión y está en contra de las religiones. Por si la has olvidado, los que mataron a Jesús eran los religiosos de esta tierra. A Jesús no lo mataron los romanos, lo mataron el sumo sacerdote y el Sanedrín y todos aquellos que eran los gobernadores de los judíos religiosos. Pero yo te digo en esta noche, ¿has entendido lo que significa que te conozcan a ti, al único Dios verdadero? Esta es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Realmente conozco yo al Dios verdadero? ¿Realmente conozco yo a Dios? Si conozco a Dios verdaderamente, algo sucederá en tu vida. Esta es la verdad que tenemos que compartir en esta tarde. Que te conozcan a ti, al único Dios. Ya sabemos que la palabra al único Dios es que no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios en la tierra. Todos los demás son dioses de barro o invención del hombre o del entendimiento del hombre. Al Dios al cual nosotros estamos hablando es el Dios que creó todas las cosas. Es el Dios que es suficiente, es el Dios que es omnipresente, es el Dios que tiene todo poder, que tiene toda gracia, que tiene toda gloria. No te has acercado a una religión más, no te has acercado a un pensamiento más, no te has acercado a una filosofía más, te has acercado al Dios que todo lo puede. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcamos a Dios. Consiste en vivir día a día la verdad de Dios. Porque si tú conoces a Dios, tú sabrás cómo comportarte y cómo vivir. Pero hasta que tú no entiendas quién es Dios, nunca podrás tener la vida eterna. Porque la vida eterna es conocer a Dios, es vivir una eternidad con Dios. Dice la Biblia, y lo declara bien claro, nuevas son cada mañana. Quiere decir que en Dios no hay una rutina, que en Dios no es, se acaba el cupo, hasta aquí y no hay más. En Dios cada día es diferente. En Dios cada día hay extensiones tan grandes que nadie podrá llegar. Así que nuevas son cada mañana y refrigerios cada día el estar con Dios. Ahora, conocer a Dios. ¿Podremos nosotros conocer a Dios? A través de la Biblia Dios se ha dado a conocer de una manera o de otra. Siempre ha estado de continuo dándose a conocer a los hombres. Quiere decir que Dios no es algo místico que tienes que encontrarlo si es que lo encuentras. Dios siempre sale a tu encuentro para que tú lo encuentres. Cuando Pablo iba persiguiendo a Jesús, le dijo, yo soy Jesús, aquí estoy. Cuando vinieron a buscarle los sumos sacerdotes y los del Sanedrín, y le dijo, ¿dónde está Jesús? Y el sacerdote dijo, yo soy Jesús. Cuando Pilato le pregunta, ¿dónde está la verdad? Jesús responde, dice que yo soy la verdad, soy la verdad. Pero, ¿dónde quiero llegarte en este día? ¿Conoces realmente la vida? Porque cuando tú conoces a Dios, tu vida cambia. ¿Sabes por qué? Porque conocer a Dios significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Yo no tengo necesidad que Dios me diga que tengo que orar porque yo conozco a Dios y sabe que Dios quiere que ore. Yo no tengo necesidad que nadie me diga que tengo que ayunar porque yo sé cuando tengo que ayunar porque a Dios le gusta que ayune.
Aleluya. Conocer a Dios significa que no tienes necesidad de que te diga algo. Cuando alguna mujer dice que conoce a su marido, que puede ser que lo conozca, pero si lo conoce de verdad, tiene que saber lo que le gusta a su marido y lo que no le gusta a su marido. Eso es conocerlo de verdad. Yo sé que si mi marido viene y esta cosa no está aquí, yo sé que no le va a gustar. No tengo necesidad de ponerla ahí porque sé que no le va a gustar. Eso es realmente cuando tú conoces a Dios. Y a Dios, si lo conoces verdaderamente, tú sabes que no puede ir con tapujos, no puede ir con mentiras, no puede ir con cosas dándole vueltas, porque Dios sabe y conoce tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a Dios, Dios ya ha muerto. Así que cuando tú vas ante Dios, Dios ya ha muerto. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha visto nacer y morir. Entonces, si te ha visto nacer y morir, sabe todo lo que has hecho en tu vida. Así que tú no se la vas a dar con queso a Dios. No, tú a Dios no le vas a engañar. ¿Sabes por qué? Porque conocer a Dios es la base del cristianismo, porque con ello consiste la vida eterna. Si yo voy por la calle y sé que te pegaron una patada a esto, a Dios no le gusta, yo no tengo por qué hacerlo, porque yo conozco a Dios. Conocer a Dios significa así de sencillo. Una de las frases que aparecen en la Biblia y que mucha gente no se da cuenta es que cuando habla Dios, dice que yo hablé en tu nombre, yo prediqué en tu nombre, yo hablé en lengua en tu nombre, yo sané a los enfermos en tu nombre, y le dice una frase. ¿Cuál es la frase? Apartaros de mí, nunca os conocí. Porque el conocerte significa la vida eterna. Entonces le digo, yo nunca te conocí a ti, yo nunca tuve comunión contigo, yo realmente tú no me conocías, porque sabiendo que a mí no me gusta la hipocresía, tú eras hipócrita. Sabiendo que a mí no me gusta la mentira, tú mentías. Sí me entiendes. Cuando tú conoces a Dios, no haces nada contra Dios, ni nada que desagrade a Dios. Eso significa la vida eterna. La vida eterna significa que no tienes necesidad de que Dios te tenga que decir aquello y lo otro. Tú sabes lo que tienes que hacer porque lo conoces. Ahora, cuando tú ignoras, cuando tú no lo conoces, te rebelas contra Dios, haces cosas contra Dios. ¿Y sabes lo que sucede, hermano? Que estás luchando contra alguien que es el único que te ama, que te quiere, que te perdona y que tiene misericordia de ti. Tú podrás luchar todo lo que quieras contra Dios, pero es el único que te ama, es el único que te perdona, es el único que tiene misericordia de ti. Tú podrás hacer lo que quieras, pero a fin de cuentas, si tú conocieras a Dios, esas cosas que haces no las harías. Así que yo no te estoy poniendo en duda sobre la vida eterna, pero te la estás poniendo tú solo. Porque si conoces a Dios, ¿por qué haces lo que a Dios no le agrada? Es como aquella persona que le dice, hemos quedado a las 8 a ir a un sitio, no he podido y pone excusa. A mí me vale, a David le vale, pero tú podrás poner excusa a Dios. ¿Podrías decirle a Dios que no has estado ahí a las 8 porque has tenido que hacer cosas? ¿O a las 10 porque no has podido estar haciendo cosas? Es mentira. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu entrada y tu salida. Y Dios te conoce mucho antes de lo que tú le digas. Y todo lo que le digas a Dios no le sirve para nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu vida. Ahora, yo quiero llegar un poquito más adelante. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien yo he enviado. Ahora, ¿por qué necesitó Dios mandar a Jesucristo? ¿Creéis que Dios no tenía poder para salvarnos desde el cielo? Dios tenía poder para salvarnos a todos desde el cielo. Dios podía haber mandado un ángel, Dios podía haber mandado a su Espíritu, pero mandó a Jesús. Y Jesús, ¿sabéis quién es? En el capítulo 1 del libro de Juan, por un momento, capítulo 1 del libro de Juan. Quiero que veáis, hermano, la importancia que tiene esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo. Entonces Jesús es la misma esencia que el Padre, baja a la tierra, y ya que los hombres no quieren entender que el conocer a Dios es la vida eterna, entonces Jesús baja a la tierra y ahora se comporta como se comporta Dios para que tú lo conozcas. Y como tú lo puedes conocer a Jesús es a través de la Biblia y ver qué es lo que hacía Jesús.
Una vez estaban sus discípulos preguntándose uno al otro y le decían, ¿quién es el más importante? Después que Jesús no esté, ¿quién va a ser el más importante? Jesús los sienta a todos, y cuando los sienta a todos, le hace una pregunta a uno de ellos y le dice, bueno, tú que pareces muy sabio, tú que tienes mucho entendimiento, tú que quizás has estudiado leyes, has estudiado estatutos, te voy a preguntar una cosa, ¿quién es el más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿Están conmigo en esta tarde? Dijo, hombre, Señor, el más importante es el que se sienta a la mesa. Ahora Jesús le dice, pues yo siendo Dios y Rey, no estoy sentado a la mesa, sino que os estoy lavando los pies los unos a los otros. Porque mi reino, digan conmigo, mi reino, ¿sabe lo que dice Jesús? En mi reino no es el mayor el que sirve, hay que servirle al mayor, sino que el mayor tiene que servir al menor. El reino de Dios está totalmente en contra del reino de la tierra. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús vino a enseñarte que la vida eterna consiste en servir y amar a los demás. Que la vida eterna no consiste en que te sirvan a ti, en que tú tengas tu ego, en que tú te veas importante, sino en que tú sirvas a los demás y que tú seas el más pequeño. ¿Saben ustedes, todos los que aquí están, que si primero no te humillas, Dios no te puede levantar nunca? Para que Dios te pueda levantar, primero te tienes que humillar. Él dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Oh sí, mi hermanos, estoy hablando de conocer a Dios. Conocer a Dios significa saber lo que Dios quiere, saber lo que a Dios le gusta, saber lo que a Dios le ama, saber a lo que Dios aborrece, saber a lo que a Dios le da angustia. Una de las cosas que más angustia le da al Señor, que le produce vómitos, son los tibios. Dice yo, y a los tibios, a los que no son ni del culto ni del mundo, a eso los vomito de mi boca. No me escuchan. Estoy hablando en inglés. Dios le produce angustia a uno que llamándose cristiano no vive como cristiano. Le da una angustia. Es fuerte esto, hermano, Como la embarazada, le da angustia, Que soy cristiano, pero no vive cristianamente, le da angustia al Señor. A eso Dios le dará su pago y los mandará al lugar que tiene que mandarlos, que es al infierno. ¿Sabéis que el personaje que más aparece en la Biblia hablando del infierno es Jesús? Usted se creía que era otro, no es Jesús. Jesús dice que esto lo vomitará de su boca y lo echará fuera. ¿Dónde quiero llegar en esta tarde? Si tú conocieras a Dios serías feliz, pero tienes que conocer a Dios y reconocer que es tu único Dios. El primer mandamiento consiste en esto, en amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tú amas a Dios, entonces conoces lo que a Dios le gusta y a Dios no le gusta. Entonces yo no tengo que hacer nada que a Dios no le guste, porque entonces no tendré la vida eterna, estaré luchando. ¿Están conmigo en esta noche? Busque el capítulo 14 de Juan. Por eso siempre le he dicho que traigan su Biblia. La Biblia no es para que la tengan en tu casa llena de polvo ni nada de eso. La Biblia es para que la traigas aquí y puedas leer, puedas gozarte del Señor. ¿Lo tienen ahí? En el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si me conocéis, guardad mis mandamientos. Esto es así de sencillo. Eso es así de real. Pero mire lo que dice en Juan 13. En Juan 3, perdón. Juan 3, 16. Juan 3, 16. Ya todos se lo saben porque este es un texto muy popular por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, digan conmigo, no se pierda, mas tenga que... Ahora vean al verso 19. Esta es la condenación. ¿Os dais cuenta? La vida eterna y la condenación eterna. ¿En qué consiste la condenación eterna? Dice
en el verso que estamos leyendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Hay visto que vida eterna, condenación eterna? ¿Pero por qué viene la condenación? Porque no aman a Dios. Y amar a Dios significa conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a alguien de verdad, tú no pones el plato donde no tiene que estar porque sabes que la persona que se va a poner ahí le va a hacer daño. Cuando tú amas a Dios, no luchas contra Dios, sino vas a favor de Dios. Es muy sencillo, hermano. Que te conozcan a ti, que tienes la vida eterna. Pero por más que te huertas, hermano, me vino una historia que el otro día conté a un hermano mientras iba en el coche. Y es una historia que me encanta. Vamos a suponer por un momento que existen los marcianos y que vienen de otra galaxia y vienen con la actitud de poder conquistar el planeta Tierra. Y cuando bajan al suelo, dice que aparcando en un monte, entran a una ciudad en la época de Semana Santa, justamente aquí en España. Y dice que acercándose a un lugar ven un templo muy grande, pero lo ven todo vacío, oscuro y triste, y salen y se van. Y llegando a la plaza hay un trono donde está Jesús atado de pie, está crucificado, escarnecido y maltratado en esa representación que tiene en la plaza. Dice que uno de los marcianos se acerca y le dice esta frase: hola, mira, somos de otro lugar y queremos saber por qué le han hecho a este hombre y quién es este hombre para hacerle toda esta maldad. Y le preguntan a uno y le dice: ¿quién es este hombre? No, hombre, no. Este hombre es nuestro rey y nuestro Dios. El marciano se asusta. ¿Este es vuestro rey? Bueno, es que era un hombre muy malo, muy criminal. ¿Por qué lo crucificaron y le hicieron todo eso? Y le dice el hombre: porque era bueno, porque sanaba a los enfermos, porque daba a comer a los pobres, porque ayudaba al que estaba necesitado. ¿Y por eso le han hecho todo esto? Sí, por eso. Pero él tendría odio. Dice: no, él amaba a todo el mundo y aún cuando lo estaban crucificando le estaban pidiendo perdón para que no se tuviera en cuenta la maldad que estaban haciendo. Entonces los marcianos llaman al otro marciano y dicen: vamos, no. Cuando se van allí a donde tienen la nave, le dice al otro marciano: si a este siendo su Dios y su rey, mira lo que han hecho, a nosotros que venimos conquistando nos comen. Yo no sé si han entendido esto. ¿Ha entendido esta historia? No lo he entendido. Yo he visto a uno que se ha quedado igual que estaba. Si ese era su rey, si ese era su Dios, y por hacer cosas buenas, mira lo que le hicieron, ¿quién no lo haría? Dice: vámonos de aquí que estos nos comen a nosotros. ¿Dónde quiero llegar en este día? Cuando tú conoces a Dios, le digo, no existen marcianos, ni existe otros planetas que exista vida por ahora. Hoy les quiero decir de parte de Dios que cuando usted conoce a Dios tiene que reconocer todo lo bueno que Dios te ha hecho. Nunca Dios te ha hecho nada malo, nunca Dios te ha maltratado, nunca Dios ha acusado a tu vida. Siempre Dios ha querido salvarte. Así que si te enfadas con Dios, ¿por qué te enfadas con Dios? A ver si eres tú como esto. Quiero que entiendas de parte de Dios, que te conozcan a ti, al único Dios. Esta es la vida eterna. Hermanos, os lo voy a decir con todo mi corazón. Cuando tú conoces a Dios, cuando verdaderamente tú conoces a Dios, no tocas nada que a Dios no le guste. No hablas nada que a Dios no le guste. No deseas nada que a Dios no le guste. ¿Sabes por qué, hermano? Porque le amas a Dios. Madre mía, cuando veo esta imagen desde aquí, como si alguien le hubiese pegado con un látigo. Pero no han hecho nada. Dios no ha pegado a nadie con un látigo. Dios no ha azotado a nadie. Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido bondad. Dios ha tenido compasión de nosotros. Cuando nos rebelamos contra Dios es porque no conocemos a Dios y no tenemos la vida eterna. Quiere decir que tenemos la condenación eterna. Porque no conocen a Dios. Porque verdaderamente esa misma pregunta lo podemos hacer. ¿Creéis, hermanos, que si
los hombres de esta tierra hubiesen conocido a Dios, lo hubiesen matado? No, que jamás hizo Dios nada en contra de nadie. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Esta sería la otra pregunta, ¿verdad? Ya nosotros decimos que conocer a Dios es la vida eterna, pero ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Habrá alguna manera de poder conocer a Dios? Capítulo 2 de Primera de Corintios. En el capítulo 2 de Primera de Corintios nos dice cómo yo puedo conocer realmente a Dios. ¿Cómo puedo yo conocer verdaderamente a Dios? Porque si yo sigo hablando de conocer a Dios, todo el mundo está ahí dando vueltas y dice, pero ¿cómo puedo conocer a Dios? A Dios no se le puede conocer por la carne, si tiene que ser a través del Espíritu. A Dios no se le puede conocer de otra manera, sino a través del Espíritu. Porque solo los que viven por el Espíritu podrán entender el Espíritu de Dios. Capítulo 2, versículo 6. Mirad lo que dice el apóstol Pablo con respecto al conocer a Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sabéis lo que significa la palabra madurez? Si la leyeras en el griego, sería perfecto. Pero ¿sabes cómo sería la palabra correcta? Salfonada. Esa sería la palabra, que está en su punto. Pero ¿sabes lo que significa la palabra madurez? Una persona que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es una persona madura. El que sabe si esto es bueno o está malo, si está bien o está mal. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que es perecedera, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra predestinó quiere decir que la guardó hasta el momento de expresarla. La sabiduría de Dios consiste en esto. Es una revelación 100% del Espíritu. Cuando tu vida ha sido cambiada, cuando tu vida ha sido transformada, ya Dios habla contigo. Pero Dios no puede hablar contigo si tu vida realmente no ha sido cambiada y transformada. Porque ¿cuál es el misterio que Dios ha guardado? La sabiduría. Dice la que ningún príncipe de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor en su gloria, de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosas tan sencillas como esta. ¿Saben quién es Dios? Cuando yo sé quién es Dios, sé lo que a Dios le gusta y no le gusta. Lo que a Dios le agrada y no le agrada. Lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Esto es simplemente, esto es conocer a Dios. Si conoces a Dios, tienes que saber lo que a Dios le gusta. Si conoces a Dios, verdaderamente tienes que saber lo que a Dios le desagrada. Por eso somos infelices, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque de verdad, somos infelices. Porque venimos a la iglesia y nos llamamos cristianos y amamos al mundo más que a la iglesia y más que a Cristo. Porque queremos las cosas que están en el mundo. Porque amamos las cosas que están en el mundo. Pero cuando tú amas a Dios, no puedes amar al mundo. Porque la Biblia declara que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no puedes amar al mundo. Y amar al mundo no quiere decir que tú no ames la naturaleza. Amar al mundo no quiere decir que no ames a las personas. Lo que la Biblia te dice que no ames al mundo son los deseos y la vanagloria y los ojos activos. Lo que Dios dice que no ames al mundo son las cosas que están en el mundo, que es el pecado y la maldad. Pero aquí la Biblia nos declara que Dios tiene cosas reveladas. Yo os puedo enseñar una cosa que todos sabéis. Dios está preparando una ciudad y va a vivir eternamente en esa ciudad. Pero va a vivir eternamente porque vamos a conocer día a día. Aquella ciudad no es una ciudad como esta que se aburre, una ciudad que es repetitiva. Dice que allí todas las cosas serán hechas nuevas. Que allí no habrá muerte, que allí no habrá llanto, que allí no habrá dolor, que allí seremos personas
que estaremos en la perfección porque tendremos cuerpos glorificados. Un cuerpo que podrá estar ahí. Dice que allí no necesitaremos ni de sol ni de luna porque la gloria de Dios llenará toda aquella ciudad. Tenemos algo tan importante que dice que el mismo Dios estará con nosotros y se paseará con nosotros. Pero hombre, ¿cuántos millones seremos allí? Serán millones de millones, pero es igual. Dios estará con nosotros. Pero solamente le puedes conocer hasta que tú encuentres la sabiduría de Dios. Dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solo por el Espíritu. No puedes hacerlo de otra manera. En el verso 10, solo por el Espíritu podremos conocer todo lo que Dios tiene. Porque dice, mira qué pregunta hace en el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre? Yo puedo estar hablando contigo, pero tú realmente es el que lo sabe, eres tú. Yo sé lo que me pasa a mí, lo que yo siento, lo que yo es. Pero verdaderamente tú eres el que puedes conocer. La vida de conocer a Dios es mucho más amplia de lo que nosotros tenemos. Y si alguno se cree que Dios se ha escondido, nunca se ha escondido. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, a través de los profetas, en estos últimos tiempos, nos lo ha hablado a través de Jesucristo. Como Cristo vivió en la tierra, como Cristo caminó en la tierra, eso es como vive Dios en el cielo. Si os dais cuenta, el propósito de Jesús en la tierra es solamente hacer el reflejo de cómo se vive en el cielo. En el cielo se vive ¿cómo? No mintiendo. En el cielo se vive no guardando rencor. En el cielo se vive, si tú me haces una, yo te perdono y seguimos hacia adelante. ¿Hasta cuántas veces perdoné? Hasta 70 veces. Está enseñando una enseñanza tremenda. Le dice, pero ¿cómo quieres quitarle la paja al ojo de tu hermano si tú tienes una viga en tu ojo? Como queriendo decir, ¿tú quién eres para querer enseñar a otro cuando tú necesitas ser enseñado? ¿Sí me entiendes? Hay una palabra que esta deberíamos de acatarla en nuestra vida, es la que dijo Jesús. Con la vara que quieres que te den, tú da. Así que como tú miras a los demás, Dios te va a medir a ti. Hay algo que Dios nos está diciendo en esto, hermano. Conocer a Dios es a través de la Biblia. ¿Y cómo? A través de Jesucristo. Empieza a leer de nuevo la Biblia. Empieza en el libro de Mateo y sigue para adelante. Ve cómo caminó Jesús, cómo vivió Jesús, cómo anduvo Jesús, cómo tuvo toda la oportunidad. Una vez Jesús iba a Jerusalén, y ya en lo último, dice que se iba hacia Jerusalén y que mandó a sus discípulos, a Juan y a Santiago, y le dijo, ir y preparar la Pascua, comprar las cosas para que vayamos a Jerusalén. Dice que cuando vieron los samaritanos que vinieron ellos y que no se iban a quedarle, no quisieron venderle. Entonces ellos salen y dicen, Señor, no lo han recibido. Hacemos una cosa, ¿quieres que oremos y que mande fuego y consuma a todo este pueblo? Y Jesús le dijo, tú no sabes ni de qué espíritu eres. Yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar. Pero es que me han hecho daño, es que da igual, yo he venido a salvar. Porque Jesús lo que vino es a salvar al mundo. Pero si tú no lo conoces y haces cosas en contra de Él, tú no buscas la vida eterna, tú estás buscando la condenación eterna. Y al final la vas a encontrar. ¿Dónde quiero llegar en esta tarde? Solo por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice en el verso 14 para ir abreviando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué son para él? Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, porque estamos hablando que Dios es espíritu. Pero mirad cómo termina este capítulo, esta porción, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ahora, este es el punto principal de toda la prédica. Si yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo peco contra Dios? Si Cristo nunca pecó contra Dios, si Cristo no hizo nada contra Dios, si Cristo no se reveló. ¿Sabes por qué Cristo no se reveló? Porque Cristo conocía a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, es a través de la Biblia. Porque cuando tú entres en el Espíritu
podrás entender en la Biblia. Algunas personas leen la Biblia 50 y 60 veces y no se enteran de la Biblia. No lo digo por nada. Pero ¿sabes por qué no lo entienden? Porque solamente leen las letras. Pero la letra mata, el espíritu vivifica. Hasta que la letra que está aquí no se haga espíritu en tu vida. ¿Y cómo se puede hacer la letra espíritu? Viviéndola. Viviéndola. Una vez estaba yo, digo yo, como si fuera con el burro por delante, íbamos un equipo de evangelización en La Palma. Y cuando entremos en La Palma, nos querían apedrear, nos echaron del pueblo, nos pincharon las ruedas del coche, no un equipo de 4, y nos echaron. Y entonces la Biblia me enseñó, cuando en algún sitio no os reciban, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Y Dios le hará juicio a ellos. Entonces yo sentí que esa palabra se hizo espíritu en mi vida, porque salí, oye, con las ruedas pinchadas del coche, que nos iban a apedrear, nos dijeron un montón de cosas. Éramos jóvenes en aquella época, pero yo salí del pueblo y dije así: sobre vosotros sea Él. Porque Jesús dijo que me hiciera, pero para mí era letra, pero se hizo espíritu. ¿Sabes cuándo se hace espíritu? Cuando tú ves a alguien que necesita una ayuda y la ayuda se hace espíritu, porque estás haciéndolo en la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Dios verdadero. Si yo conozco a Dios y conozco la Biblia, yo no voy a robar, porque la Biblia dice que no robe. Pero ¿saben también lo que voy a decir? Yo no voy a mentir porque la Biblia dice que no mienta. Porque a Dios no le gusta esto. Y a Dios no pasará por alto ninguna de las cosas. Digo verdad en Cristo como que estoy aquí y el Señor sabe que digo la verdad. Cuando hago alguna cosa que sin darme cuenta digo algo que no, una mentira pero que no tiene funde. Que a lo mejor estamos hablando de una cosa y digo yo, pues si la celda es cuadrada y tal, yo sé que no es cuadrada. Hay algo que me se entiende dentro de mí y me dice, pero ¿por qué has dicho que eso es redondo si es cuadrado? Pero no lo he dicho por mentir a la persona, simplemente que lo he dicho por decir. Por eso el Señor te recuerda y te dice que la abundancia de palabras no falta el pecado. Menos hablar, hermano, menos hablar, porque salen muchas palabras y al final es pecado. Quiero llegar a este punto. Tú tienes la mente de Cristo, no tienes excusa. No tienes excusa, hermano. Si tú no conoces a Dios es porque no quieres. Porque si realmente quisieras conocer a Dios, lo conocerías, porque tú tienes la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Aquí te dice Cristo lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. La Biblia. Ahora yo tengo la Biblia y la tengo marcada. Usted tiene marcada la Biblia, a lo mejor algunos no la marca. Bueno, pero yo la marco. Y me di cuenta una vez que marcando la Biblia me hago un evangelio a mi forma. Porque cuando yo marco la Biblia, le dice, Dios te ama. Y yo digo, qué bueno, Dios me ama. Pero el texto de más abajo dice, pero si haces esto ya no te ama. Ese no lo marco. Yo solo marco el que Dios me ama. Entonces me hago un evangelio a mi forma. Dios me ama, lo pone aquí. Pero dice abajo que si hago lo contrario, Dios ya no me ama. Entonces ya ese no me interesa. Entonces solamente me interesa el que Dios me ama. ¡Ay, qué bonito! Y dice Dios, pero si hay mentira en ti, ya no te puedo amar. No, ese no. Me gusta Dios te ama. Hermano, ¿sabes que Dios te ama? Escúcheme, hermano. La apostasía de la Biblia, que muchos cristianos tenemos, es una apostasía que nos caemos de la fe verdadera. Tienes que decirle a la persona que Dios te ama, y es verdad que Dios le ama, pero que si hace esto no le puede amar. Esa es la verdad de Dios. Tú tienes la mente de Dios y solamente por el Espíritu puedes entender a Dios. Por el Espíritu. Y creo que tú y yo tenemos los sentidos ya ejercitados. Sabemos discernir entre el bien
y el mal, entre lo que le gusta a Dios y no le gusta a Dios, entre lo que le agrada a Dios y le desagrada a Dios. Para decir Dios, me da angustia cada vez que hay un cristiano que se llama cristiano y no lo es. Para decir Dios eso, que le produce angustia. Hay personas que a lo mejor ven comerse un pescado crudo y dicen, ¡uy, qué angustia! Pues esto es más fuerte que eso. Esto es más fuerte que eso. Eso no quiere decir que te coma pescado crudo tiene algún problema. Bueno, a no ser que tenga los insectos esos que hay ahora. Pero yo le digo de parte de Dios. Si quieres tener la vida eterna, empieza a conocer a Dios. Y a Dios no lo puedes conocer si no es a través de Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, cómo vivió Cristo, cómo caminó Cristo, y cómo murió Cristo y cómo resucitó Cristo, solamente es la forma de seguir hacia adelante. Vamos adelante, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero. No, a mí me vale con ir al culto, a mí me vale con venir aquí y sentarme aquí, pero sigue tu vida como siempre. Si no tienes que venir, no vienes. Y si tienes que echar una mentira, echa una detrás de la otra. Si ningún embustero va a entrar en el reino de los cielos, lo pone en la Biblia. Si ningún rencoroso va a entrar en el reino de los cielos, lo pone en la Biblia. Si alguno tiene raíz de amargura en su corazón que guarda algo contra alguien, no puede entrar al cielo. Que es un problema. Es un problema porque Dios no lo quiere. Es un problema que tenemos nosotros. Dios no lo tiene. Dios no lo tiene. El problema lo tienes tú, que te crees siendo cristiano, que puede tener rencor, que puede guardar cosas contra personas. Es pecado. Y el pecado no tiene nada con Dios. ¿Oíste la palabra que fue dicha? ¿Cuántos de aquí la han oído alguna vez? Que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Cuántos la han oído? A ver, ¿dónde la han leído? No existe. ¿Sabe por qué? Porque no es bíblico. No existe en toda la Biblia. Escúcheme. No existe en ningún sitio de la Biblia, eso es mentira. ¿Saben qué lo dijo Gandhi? Si quiere vaya a la sabiduría, que se llama un libro de sabiduría de Gandhi, y verá que una de las palabras que dijo Gandhi es que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Es mentira, Dios aborrece el pecado y todo lo que está relacionado. Si el pecado lo aborrece, ¿dónde está el pecado? ¿En mí? Pues si yo tengo dentro de mi vida el pecado, pues Dios aborrece al pecado que está en mí. Tiene que ser así. Por eso Dios murió en la cruz, para librar al hombre de ese pecado, para que Dios no tuviera que hacerle juicio. Aleluya. Bueno, pues vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle con fervor y con fuego: Señor, quiero conocerte a ti, no quiero pecar contra ti, no quiero rebelarte contra ti. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios omnisciente, tú eres un Dios omnipresente, tú eres el Dios que lo sabe todo. Señor, no te puedo engañar, es que lo sabes todo. Delante de ti estamos descubiertos. Entonces no es una tontería guardar, porque lo que el hombre sembrare, eso cogerá. Que siembra para la vida, cogerá vida. Si siembra para lo otro, cogerá para lo otro. Condenación eterna o vida eterna consiste simplemente en que ames la verdad de Dios. Solo por el Espíritu puedes conocer la verdad de Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Quizás es un tema muy repetitivo, Señor, pero la verdad de todo esto es que cuando te conozco a ti, Señor, conozco la vida, porque sé lo que es bueno y lo que es malo, lo que tengo que hacer y no tengo que hacer. Tú también me recuerdas a través de tu palabra: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecara, tiene abogado con Cristo. Así que si alguna vez cuando nos rebalo, cuando me caigo, yo me levanto y te pido perdón y de nuevo empiezo a seguir hacia adelante, porque sé que a ti no te gustan todas estas cosas. Gracias en el nombre de Jesús.